Saludos a toda la audiencia de Soldados de Jesucristo y Radio Faro de Gracia. En esta oportunidad tengo el privilegio de estar con el pastor Evis Carballosa, la cual estuvo compartiendo hoy un sermón en referencia a lo que es el canon, las escrituras. Pastor, gracias por acompañarnos. Es un gusto y una bendición estar aquí. Pastor, ¿puede darnos un poquito, un resumen trasfondo de dónde usted viene, ¿verdad? Un poquito de qué es su ministerio, cómo ha estado involucrado, para todas las personas que tal vez nunca le han podido visto anteriormente. Pues yo vengo de Galicia, España, y mi familia es de una región en Galicia que se llama la Costa de la Muerte, porque es un sitio a la orilla del mar donde las olas baten con mucha fuerza. Un lugar de peligro, obviamente, por eso el nombre. Sí, es. Para la navegación es de peligro. ¿Y cómo llegó al ministerio, pastor? ¿Cómo fue? Bueno, yo procedo de una familia católica, piadosa, pero un misionero fue usado por Dios para llevarnos el Evangelio. Y cuando era un adolescente escuché el mensaje, tendría cerca de 12 años más o menos, cuando escuché el mensaje y Cristo obró en mi corazón, el Espíritu Santo, y por eso estoy aquí. Qué bendición. Pastor, entro a la primera pregunta y obviamente dentro del tema que usted estuvo tratando, que era sobre el canon y las escrituras. Y la primera pregunta dice, ¿qué es el canon bíblico y por qué es importante? El canon bíblico es el conjunto de libros escritos bajo la dirección del Espíritu Santo. Son 66 libros. Son los únicos libros inspirados, es decir, escritos por hombres de Dios, profetas y apóstoles, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y son los libros autoritativos. Son los libros que pueden llamarse inerrantes porque no tienen error, infalible porque no falla en sus afirmaciones y en lo que profetizan, y tienen autoridad divina, y ese es el canon. Y es muy importante tener eso, porque hay mucha otra literatura y libros religiosos que no proceden de Dios. El libro del Mormón no procede de Dios, hay que decirlo. Eso es correcto. Y el libro que usan los musulmanes, el Corán, tampoco. Así es que el único libro bajo el cielo y aquí en esta tierra que puede llamarse palabra de Dios es la Biblia, no hay otro libro. Amén. Y en base a eso, pastor, ¿cuán importante es que los pastores le enseñen estas ideas, estos temas en su iglesia a los miembros? Es muy importante porque hoy día la gente toma las cosas de una manera muy superficial y no vale una cosa que otra, no es lo mismo, de manera que los miembros de las iglesias deben de estar firmes en entender lo que es Cristo dijo: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, ellas dan testimonio de mí. De manera que tanto los profetas del Antiguo Testamento como los apóstoles del Nuevo Testamento, nadie exaltó más la palabra de Dios que Jesucristo. Nadie honró más las Sagradas Escrituras que Jesucristo. Amén, yo estoy de acuerdo. Y continuando esta idea, ¿por qué es importante, Pastor Evis, conocer el Antiguo Testamento en el día de hoy? Es muy importante porque ahí están las raíces, ahí está el fundamento. Todo edificio, para sostenerse en pie, necesita un fundamento, necesita cimientos. El fundamento de la Biblia, los cimientos de la Biblia, radica en el Antiguo Testamento. Esos 39 libros de la Biblia que tenemos en castellano, que equivale a 24 libros de la Biblia en hebreo, pero es lo mismo, el mismo número de libros. Esos libros son el fundamento. Ahí están las profecías,
Ahí se nos dice el origen de la creación, el origen del mundo, el origen del hombre, el origen del pecado, el origen de la redención. Todo eso está en el Antiguo Testamento. Y en base a eso, una pregunta que nos vino, yo creo que es muy relevante a lo que está diciendo. ¿Podemos entender el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento, pastor? No, yo creo que no. No lo podemos entender cabalmente. Es como preguntar a alguien, ¿podemos definir a Dios? Podemos definirlo, pero no completamente. ¿Podemos conocer a Dios? Sí, pero parcialmente. Bueno, es lo mismo. No podemos entender el Nuevo Testamento completamente, cabalmente, si no entendemos bien el Antiguo Testamento. Un ejemplo, si alguien que no conozca nada de la Biblia, nada, yo le regalo una copia del Nuevo Testamento y se lo lee, va a regresar a mí y me va a preguntar, ¿dónde está la primera parte de este libro? ¿Dónde está el tomo 1 de esta obra? Porque no podemos entender el Nuevo Testamento. Fíjate, el Evangelio de Mateo comienza diciendo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Para conocer quién es David, ¿dónde tengo que ir? Al Antiguo Testamento. Eso es correcto. Para conocer a Abraham, tengo que ir al Antiguo Testamento. Creo que es un muy buen punto y creo que hoy en día parece a veces en ciertos lugares lo que parece una moda de que muchas personas se enfocan únicamente en el Antiguo Testamento y no hay un balance con el Nuevo, y hay personas también viceversa que se enfocan en el Nuevo sin obviamente haber estudiado o considerado el Antiguo. Estoy de acuerdo plenamente. Por eso Pablo, cuando se despide de los ancianos en Éfeso, esto lo relata Hechos 20, Pablo dice, no he cesado ni de día ni de noche de anunciaros todo el consejo de Dios. Es decir, Pablo le enseñó a los hermanos allí toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento y todo lo que Dios había revelado del Nuevo Testamento. Pastor, la última pregunta que tengo para usted es, ¿qué son los libros apócrifos y cómo debe un creyente acercarse a ellos? Muy bien, esa es una magnífica pregunta. Libros apócrifos son libros no inspirados, libros que no fueron escritos bajo la dirección del Espíritu Santo. No fueron escritos ni por un profeta ni por un apóstol. Esos libros fueron escritos, los del Antiguo Testamento, durante 400 años que se le llama de silencio, a partir del año 405 hasta que aparece Juan el Bautizador, y del Nuevo Testamento después del año 100, cuando ya todos los apóstoles habían muerto. Es decir, un libro canónico o inspirado que pertenece en la Biblia fue escrito o por un apóstol antes del año 400 antes de Cristo, o por un profeta antes del año 400, o por un apóstol entre, digamos, el primer libro de la Biblia, del Nuevo Testamento, se escribe por el año 45 de la era cristiana hasta el año 100, esos 50 años aproximadamente. Libros apócrifos, los que no fueron escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo. Pueden ser libros, algunos son históricamente correctos, pero no fueron escritos bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Habrá algún beneficio como cristiano de leer esos libros? Seguro que sí. Primero, primer libro de Macabeo es un libro de historia sana, historia fehaciente. El que escribió ese libro escribe historia, y si uno quiere enterarse qué ocurrió durante ese tiempo, se lee el primer libro de Macabeo. Y luego esos libros nos enseñan la cultura religiosa de la gente de aquellos tiempos. Segundo de Macabeos, Judith, todos esos libros, hay 14 de ellos que pertenecen a ese periodo. De manera que uno recibe beneficio.
¿Cómo, por ejemplo, uno se puede leer El Quijote de la Mancha para enterarse de la cultura de España en el siglo XVII? Pues mira, magnífico. Pues así uno puede leer. Pero esos libros no fueron escritos para llevar a alguien al conocimiento de Dios, al conocimiento de Cristo. Para llevar a alguien al conocimiento de Dios y de Cristo, tenemos que hacerlo por medio de los libros canónicos o libros inspirados. Bueno, pastora, la verdad que es un placer poder hablar con usted. Pudiéramos continuar hablando, pero quisiéramos motivar a los oyentes, a las personas que nos están viendo, de considerar, ¿verdad?, desarrollar un patrón saludable de leer la palabra de Dios. Yo creo que es importante lo que el pastor ha dicho ahora, lo que usted compartió en la sesión que usted tuvo, de nosotros enfocarnos en la palabra de Dios. Así que vamos a continuar aquí, pastor. Muchas gracias por su tiempo, por su amor, y vamos a pedirle a Dios que le dé más años de vida para que pueda seguir predicando el evangelio. Amén. Y a aquellos que están escuchándonos y mirándonos, decirles que si no tienen una iglesia a la cual ir, que vengan aquí a Grace Community Church a escuchar la palabra de Dios hablada por hombres de Dios como el doctor John MacArthur, como Henry Tolopilo y como otros. Vengan y congréguense en una asamblea de creyentes como esta. Y en esa nota queremos darle gracias a toda la audiencia de Soldados de Jesucristo y Radio Faro de Gracia. Continuamos aquí en la conferencia Expositores 2018 con más entrevistas, más información. Así que no te dejes, continuamos aquí con más contenido.